¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos todos. 5 minutos de las 8 de la noche. Seguimos en Radio Universidad acompañándolos, por supuesto. Y como cada martes en este horario, Agenda Central, el programa de Central Espacio de Ideas. Hoy con la conductora asignada, que es nuestra querida Roxana Mafal. Hola, Ro, ¿cómo estamos? Hola, Nieve, buenas noches a todos, a quienes nos escuchan, a todo el equipo, Sofía, hola, Sebastián. Conductora asignada. Me encanta. Es la que no va a poder beber esta noche. Nosotras sí, Sofía, así que la dejemos que... de soda. Por un poquito de soda ella. Nosotras yo le dije a Silvia Rosque, yo Erin Brockovich, yo trabajo aquí. Por supuesto, la tenemos presente también a Sofía Lax acá. Hola, Sofía, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Nieve? Buenas noches. Un placer tenerlas, recibirlas y con invitado de lujo de obra que está haciendo que los tucumanos hablen. Sí. Hablen. Yo no fui a verla, pero vi los avances, las presentaciones de los distintos programas que han ido a cubrir el evento y vos decís, wow, lujo. Hay gente que dijo despliegue de lujo. Bueno, el invitado de hoy es Sebastián Fernández. El gran Sebastián Fernández. Y va a hablar de esta... ¿Es una comedia musical? Es una comedia musical, Sweet Charity. Sí, nosotros solemos hablar de teatro musical. Pero este espectáculo claramente es una comedia musical. Bien, bueno, es muy clásica. El aire es de ustedes, cuenten. Sweet Charity. Yo decirle la verdad que hay una historia de vida con Sebastián desde la formación del inicio, pero yo creo que la consagración es instalar el teatro musical en su esplendor en Tucumán. Como habíamos puesto hablando con Silvia, cómo nombrábamos, es de Broadway a Tucumán. Y por otro lado la cultura de la resistencia, ¿no? Porque no es casual que en este momento el esplendor de esa obra, que uno lo puede explicar en tu trayectoria, pero creo que el logro, el giro subjetivo, el acompañamiento del público es deslumbrante. Bueno, muchas gracias, la verdad que sí, nosotros estamos muy contentos porque lo que vos decís, el giro subjetivo se da en el espectador porque se instala una poética que por lo general está siempre muy restringida a la metrópoli, ¿no? Y por el otro lado, también de los equipos artísticos, ¿no? Yo hasta veo en los técnicos del teatro. El Teatro San Martín que tenemos en Tucumán es un teatro de producción. Y sin embargo, como es un teatro estatal de producción, muchas veces no están todos los recursos para producir utilería, vestuario. Pero tenemos a los trabajadores ahí listos, preparados, capacitados, y muchas veces no tenemos una suficiente producción de obras porque no hay dinero para producir tanto. Se produce la ópera, en donde podemos decir que todos los equipos se ponen en funcionamiento, pero no mucho más. Entonces esta coproducción con el ente cultural de alguna manera también yo vi que reaviva algo en el trabajador del teatro, ¿no? Reaviva algo en esta subjetividad de trabajador del arte. Es que es el oficio. Yo creo que poner el oficio ya lo que vos trabajabas, el acontecimiento de una noche. Y yo creo que esta serie de teatro que vi, que en algún punto es Chicago y Sweet, o sea, son producciones, pero sin embargo cada noche es diferente. Yo creo que esa cuestión de la dinámica con el público, la escucha, la visión y el entrar en esa lógica de ficción absoluta con ese rojo. Yo después quiero que hables de tu construcción, dirección con la protagonista, con Andrea impresionante, Barbá. Andrea Barbá, deslumbrante. Pero digo, eso también se da, y él además cómo construido, han hecho del obstáculo una potencia que ha sido el apagón de luces, la contingencia, pero creo que eso ha sido la ovación, ¿no? Maravilloso. Se hizo viral. Sí. Yo lo vi por varios lugares en las redes. Sí, se viralizó. A mí me pareció fascinante lo que pasó esa noche porque nada, es como la comprobación de una teoría, ¿no? Claro. No viste nada. Y todo el equipo, además, todo el elenco, los trabajadores, el teatro, el público. De repente se genera una comunión perfecta. Hubo un apagón, contamos a los oyentes que hubo un apagón el día jueves pasado, que era la antepenúltima función.
por la zona. EDET cortó en una zona que involucraba ahí al teatro y bueno, hubo un apagón general, no sabíamos cuándo volvía, se llamó a EDET en ese interín, no había programación de cuándo se volvía, no era un corte programado, era un transformador, etcétera. Bueno, la cosa es que el teatro, la función estaba por terminar, faltaban 10 minutos para que termine la función, sí. Apagón total, se cierra el telón, Andrea estaba empezando a cantar la penúltima canción, bueno, empezamos como a decidir todos qué hacíamos, entre que les informábamos al público también que íbamos a esperar un rato a ver si volvía, bueno, armamos un plan de contingencia con las luces de emergencia, les poníamos a los músicos las luces de emergencia. Digamos, bueno, le regalemos una última canción a capela al público, porque el teatro musical se trabaja con microfonía, la banda y los cantantes están amplificados con micrófono. Entonces, ¿qué podíamos hacer sin micrófono? Cantar a capela una canción grupal, porque si no, tampoco se la iba a escuchar. Entonces, una de las canciones grupales, abrimos el telón, se disponen todos los cantantes allí, empieza la banda a tocar y cantamos una última canción. Ha sido impresionante. Antes de esa última canción, mientras íbamos deliberando en el telón cerrado, a telón adentro, digamos, íbamos viendo qué íbamos a hacer, la banda se puso a tocar unos pasodobles buenísimos. ¿Qué el amor? Bueno, eso vamos a hablar. Pregunto eso después. Es el pasodoble, porque aparte la banda tiene mucha tradición de ir a tocar a la plaza, claro, o sea, son es una banda popular. Es una banda popular, claro, es una banda que sale a la calle. Claro. Entonces no es la orquesta sinfónica, es la banda. Muy bien. Entonces muy todoterreno, me encantó porque ellos los decidieron solos. Bueno, finalmente cantamos la canción y en eso que íbamos cantando la última canción empezó a volver como mágicamente la luz antes de que termine, se empezaron a prender los artefactos, fue poético. Yo creo que eso fue la comprobación, además de que esa comunión funciona. Estaba implicado tu equipo además, o sea que todo funcionaba al unísono, eso es muy importante. Y nadie dio la orden, ¿no? Claro, en algún punto es como que ahí corroboras que el teatro es una comunidad en ese momento, que te mirás y decidís algo y lo haces y el otro en función a lo que vos hiciste piensa otra cosa. Es una comunidad organizada. Es una comunidad organizada. Claro, porque los actores, y el público que acepta tranquilo, porque no sabes, en otro lugar, de repente se enojan, empiezan a patalear o aplaudir. Sí, bueno, hay que ver también quién hizo el pacto. Había mucha gente que se fue, parece. No mucho, se fue pero... mucha gente, pero sí, algunos se fueron porque, a ver, también era tarde. Claro. Me imagino además que un apagón suscita como muchas cosas, no sé, dejé mi auto en una zona oscura. Es el temor del auto. Creo que la atmósfera teatral es fascinante. Pero la mayor parte de la gente se quedó y además generó una especie de solidaridad, vamos a decir, con esto que saliera a flote, o esto, nosotros habíamos pensado regalar esa última canción y concluir y incluso ver si la gente quería volver. Pero esa es la lógica y la dinámica del espectáculo, porque Sweet Charity, desde que se abre el primer telón, vos estás en otro lugar. Sí. Eso creo que se logra. Por eso, ahí, ¿cómo haces para traer Broadway a Tucumán? Yo creo que, ¿cómo has resuelto vos? Con la puesta de luces, con el movimiento. O sea, vos entras al teatro y entras a esa dinámica de un mundo u otro, de estas mujeres, de esta comunidad, de esta fantasía, y creo que eso es lo que pasa. El pacto de ficción es desde el primer momento. Exactamente, sí, y es un pacto que se establece, sí, y que se comprueba. En esto del apagón hemos visto que el público claramente se siente parte de eso y lo sostiene. Entonces, a partir de ahí es impresionante porque volvió la luz, retomamos la función de donde habíamos quedado y la gente había hecho un clic, estaba aplaudida ya sea por cualquier mínimo texto. Claro, es que vos entrás en la historia de Sweet Charity. Sí. Ahí te quería preguntar dos cosas. Una, que yo creo que hay que contar, visto que esto que me gusta hacer, desplegar lo que hay entre el 0 y el 1. ¿Cómo llegás a esta estructura? O sea, ¿qué implica? Lo que eso está muy bien, que lo decís. Además, cuando comienza la función, esta obra está protegida por derechos internacionales. O sea, yo creo que hay una internacionalización del teatro, que vos has trabajado mucho en ese registro, o sea, cómo llega eso, y por otro lado, cómo trabajas como director el guión. Bueno, nosotros trabajamos, la verdad que nos hemos tenido que meter en cosas así como
de la ONU. Claro. Yo siento que estamos en las esferas internacionales y esto no es una, digamos, no es una cosa de grandilocuencia, sino todo lo contrario. Te diría, me siento a veces chiquito en esa trama, pero siento que podemos hacer una diferencia y que hay interlocutores, ¿no? El primer salto ha sido un poco ese, tratar con una agencia de derechos de autor internacional. Claro. Entonces, eso para nosotros ha sido romper una pared, porque... Hasta romper el monologismo. Tal cual, porque tenés que negociar en otra lengua, otro código. Tal cual, otro código. Son muchas las exigencias. Mira, las exigencias por lo general en el mundo capitalista es el dinero. Y si vos vas a pagar lo que te estoy cobrando, te lo hago fácil. Igual nosotros hacemos estas versiones teatrales que no son versiones comerciales, en el sentido de que cuando uno compra digamos, la versión Sweet Charity o la versión Chicago comercial para Calle Corrientes, se compran por 20, 30 funciones, a veces un poco más, porque se supone que los productores van a hacer una gran recaudación. Tienen que estar mucho tiempo para Exacto. Y además porque, bueno, la entrada va a ser carísima, porque el nombre instala una posibilidad de cobrar, no sé, por ejemplo, al precio de hoy, entradas de 70, 80 mil pesos. Nosotros compramos unas versiones que son una segunda versión, podemos decir, que son para instituciones, como una fundación que somos nosotros, con un organismo público. Y en esa hacemos una coproducción que tiene fines culturales. Entonces podemos mantener una entrada... Claro, podemos mantener una entrada estándar de 30 mil, 20 mil pesos. Y con eso tenemos también una cantidad acotada de funciones donde en realidad los autores se garantizan de que vos no estés haciendo un lucro excesivo. Entonces es todo bastante equilibrado. Sí hemos tenido y estamos, te digo, en conversaciones con las comisiones directivas de Argentores, porque sí suscitó mucha cuestión legal, porque Argentores ha monopolizado en algún punto la cuestión de los derechos de autor, pero hay algo que cruje porque nosotros hemos acordado con una agencia internacional y Argentores no trabaja con esa agencia y quiere retener sus derechos de autor, pero ya lo hemos pagado. Bueno, digo, hay todo un tema. Entonces hay una gestión internacional que hemos hecho y que hacemos y que estamos dispuestos a seguir trabajando en eso, y creo que es el primer paso que nos pone en una esfera de pensar las artes escénicas en general, y sobre todo también pensarlas en relación a un mundo muy profesional. Muy profesional, porque en Tucumán, pasó en Tucumán y en Argentina también, cuando tenemos crisis económicas, sobre todo con los cambios de moneda, nos acostumbramos a ser autores nacionales, en parte porque los elegimos y en parte porque no nos queda otra. Entonces, creo que acá hemos encontrado un equilibrio y hemos podido pensar ese texto. Cuando hemos elegido Sweet Charity, yo lo había visto en la versión de Florencia Peña en el 2006 en Buenos Aires. Y me había encantado, porque me parecía que era una historia simple, me parecía que retrataba una época, me parece que hablaba del amor y de los discursos sobre el amor, un amor romántico, pero en la obra se lo ve crujir a ese discurso del amor romántico. Entonces creo que me gustaba eso, me gustaba que no tenga final feliz, amo sin final feliz. Que lloremos todos. Me parece, es que en ese gesto ahí hay algo, por eso digo que cruje porque en ese final hay una resiliencia importante. Creo que... Inesperado el final para mí. Sí, claro. Yo pensé que así como venía, íbamos derecho al casamiento. Muy fascinante. Hermoso. Sí. Ahí yo creo que en ese punto la obra, que tiene varios finales, además, tuvo un final en las versiones. En la versión cinematográfica tuvo un final, después en la versión original de los años 60 tuvo otro que precisamente terminaba feliz. Claro. Y esta versión que nosotros hemos tomado como los traductores de Argentina tiene este final que me pareció el mejor. Incluso nosotros le hemos dado una nota. A mí me parece un final feliz, porque ella reconstruye su historia y esa lógica de esas mujeres, digamos, esa comunidad de mujeres me ha parecido muy interesante, con todas sus fricciones, con sus conflictos. Me pareció fascinante, ¿no? Yo creo que es una obra muy profesional. Y también te quería preguntar algo que como espectadora me ha parecido fascinante, la lógica del vestuario. Cómo se ha trabajado ese vestuario, porque además nosotros
a mí me gusta el musical verlo lejos, de arriba, no era la platea, sino la tertulia. Sí. Entonces el movimiento que tenía todo el vestuario, yo creo que eso era un juego, digamos, no era que de casualidad. No, las polleras volaban para determinado lugar. El efecto que han logrado también con todo lo que es utilería, las pelucas, cómo le has dado dimensión de altura a esos personajes en esas coreografías. Sí, nosotros hemos pensado en eso. Primero hemos querido hacer una apuesta que refleje de alguna manera la época. No hemos querido traer el espectáculo a la actualidad, porque nos parecía que eso sí hubiera sido complejo en términos del discurso, ¿no? O sea, hoy por hoy las mujeres tal vez están haciendo algunas otras preguntas. Si bien esto es una historia de resiliencia y de sororidad, antes de que exista la palabra. Mucho antes. Tiene cuestiones atemporales, sí. Pero hemos querido de alguna manera mostrar esa distancia como parte de la propuesta del espectáculo. Entonces sí, hemos trabajado Bob Fosse, que es el que hace las coreografías, en ese cuadro, por ejemplo, del Club Pompey, donde están toda esa clase snob, digamos, esa clase alta, muy snob, y hemos trabajado con los monocromos, el plateado, el negro, y solamente una irrupción de color en los pelos, o sea, una cosa muy excéntrica, para mostrar esa cosa, digamos, muy pop, arte pop. Exacto. Pero otra cuestión que me pareció fantástico es el logro porque digo, teóricamente decimos, bueno, el feminismo, la sororidad, pero yo creo que era el concepto de sororidad en la mismidad. O sea, eso es lo que ha logrado. Y yo creo que en el teatro, visto desde arriba, el contraste entre el vestido blanco y el vestido rojo, para mí era el sentido de esa tensión constante, ¿no? Sí, hemos trabajado mucho eso. Por aparte también hay... Cada momento ella circula, digamos, por tres espacios con tres hombres, vamos a decir. Empieza con uno, que es un incordio, que es el primero con el que... Ella le construye la fantasía, además. Él no dice una palabra. Ella le dice todo lo que él le va a decir. Y bueno, y termina mal. Después viene un segundo y viene un tercero, que parece que el tercero es la resolución feliz de eso, y bueno, termina siendo algo inesperado. Y en cada momento tiene sus colores y sus contrastes, claramente. En ese fandango, que es el salón de baile donde ella trabaja, se trabajó con unos estampados, y las únicas que tienen colores plenos son las tres amigas estas, que son como un núcleo ahí, con colores distintos, pero además plenos, no tienen ningún tipo de estampado. Sus amigas sí tienen otro tipo de recursos. Bueno, después todo lo monocromo está más del lado de las clases más altas, por decirlo de alguna manera. Entonces lo blanco y lo negro, lo plateado, ¿sí? Y bueno, y la escena del templo. Eso te iba a decir, porque a mí me encanta pensar las pastorales. La escena del templo, el ritual, el canto. Sí, nos parecía, bueno, esa escena ha sido... es fuerte, ¿no? Atrae mucho la gente. Sí, ahí hemos pensado, bueno, esa escena se la ha hecho de distintas maneras en distintas puestas. Nosotros hemos optado por hacer como unas túnicas medio gospel, pero también medio hippie en algunas cosas, porque es una cosa así, es un templo de San Francisco que encontró la forma de decir yo les alineo los chakras con el ritmo, y hay un negocio ahí atrás seguro. Claro. Entonces yo esa escena la iba a sacar, mira vos. Ay, mira. Sí. Sin embargo funcionó muy bien. Yo sabía que era muy buena, porque además la música, la canción es muy buena. Pero había algo que la cuestión aristotélica de la acción. En realidad es un momento de suspensión de la acción, porque no... los personajes simplemente entran en un lugar, son mareados por estos seres y salen. Y están en el mismo lugar que antes, digamos, ¿no? Entonces yo decía, en realidad eso, si yo tengo que volver un espectáculo más dinámico, tengo que pensar en alguna síntesis, digo, capaz que ese bloquecito lo saco completo y puedo unir ahí lo que quedó. Pero no, la mejor decisión fue dejarlo, porque estuvo Melina Imhoff ahí sosteniendo ese personaje. Es genial, Melina. Melina es impresionante. Que además fue nuestro coach vocal. Claro, no. Y además, esa cuestión de eso, a mí... Volviendo a yo creo que la obra, para mí, además de todo lo que tiene, es un hallazgo en cuanto a sentido, ¿no? En cuanto a
Y probablemente una cosa es lo que se diseña y otra cosa es lo que se genera, ¿no? Y a mí me ha hecho con esa cuestión de lo masculino y lo femenino, me ha parecido absolutamente resuelto, en tensión, porque yo todo el tiempo pensaba en Doña Flor y sus dos maridos, acá en el fondo tiene 3, pero Jorge Amado dice siempre, ella estaba solita en el mundo, ¿no? Ella estaba solita en el mundo. Y creo que ese es el eje de sentido en la obra, porque en ningún momento ese personaje abandona la escena ni decae, ¿no? Exacto. Que yo eso también creo que cómo armás el elenco. Yo me imagino cuando las viste has pensado en ser Andrea, sí. Claro. Vos fíjate que con Andrea se dio algo muy interesante, porque Andrea nosotros ya la habíamos pensado como parte del elenco, y justo Andrea deja de pertenecer al ente cultural porque pide su retiro voluntario. Entonces, en el proceso de haberla elegido y ella haber tramitado por cuerda separada, porque lo venía haciendo ya, su retiro voluntario del ente cultural, bueno, entonces yo digo, de ninguna manera yo voy a cambiar mi decisión. La contratamos por fuera porque porque sí, me parecía, esta obra requiere de alguien que pueda cantar y pueda bailar, pero además tiene que ser muy buena actriz. Entonces, en el ente cultural nosotros tenemos muchos valores, pero digo, para cantar esas partes podría haber elegido algunas cantantes, pero me iba a quedar floja la cuestión dramática, la cuestión teatral, actoral. Lo mismo con la cuestión de danza. Bueno, podría elegir una bailarina que cante, pero bueno, nada, yo sentía que tenía que estar sostenido de la actuación. Totalmente. ¿Podemos escuchar un poquito de ese? Sí, claro. Interesante la charla fuera de aire, muy interesante como siempre. Y números, has hablado Quería de números. preguntar, Roxana. claro, Sebastián, porque No ganancias, no, porque siempre ni pérdidas. No, ni pérdidas. El dinero está ahí. No, pero sí, ¿cuántos eran los integrantes de esta aventura? Bueno, la verdad que era un grupo muy grande, eran 25 músicos, eran 45 en escena, entre coro, ballet de danza clásica, compañía de danza contemporánea, elenco de teatro. Eran, los bailarines, coro y elenco, que son los que están arriba del escenario, eran 45 personas. Son muchas ¿Y el personas. equipo, cómo es armado el equipo de dirección, digamos? Ahí tenía... Y el equipo de dirección, nosotros tenemos yo hago la dirección general, tenemos un productor ejecutivo que es Juan Loguso y un encargado de comunicación, que somos de alguna manera los que trabajamos encabezándolo al proyecto. Y después están todos los equipos del Estado, del ente cultural, el departamento de vestuario, el departamento de utilería, el departamento de escenografía, después tenés el área de maquinaria. Realmente el teatro es un teatro de producción, tiene mucho personal, y que yo aparte los veo a todos en su salsa, porque la verdad en su esplendor, además, porque tener un esquema y un plan de acción, se ponen muy contentos porque se ponen a hacer, y de repente dicen, me gustaría acá poner una madera, y de repente la madera se la podemos comprar, entonces lo hacen, hay un recurso, el reconocimiento del trabajo a partir de la posibilidad de hacerlo, ¿no? Es como una cosa ahí, la lógica realizativa que tiene el... No se puede, pero no hay plata. Claro, me imagino que, bueno, obviamente... colaborar con los teatros estatales siempre tienen esas fluctuaciones, y bueno, nosotros podemos ayudar todo lo que es la inversión de la escenografía, la hacemos nosotros, entonces... Y también tenés coreografía, tenés, vos has dicho, de preparación vocal. Eugenia Rufino también forma parte del equipo externo del ente, que ha hecho las coreografías magníficas, y ese es el equipo... Que vive en Ushuaia actualmente. Eugenia la traemos, muy gracioso, porque ella vive un mes acá, ya hace 2 años que vive un mes acá en Tucumán. También desafiamos esos límites. Fantástico. Sí, de decir, bueno, un mes vivís acá y después te vas a vivir a Ushuaia el resto. Fantástico. Y trabajamos y convivimos un tiempito. Sebastián, y otra cuestión muy interesante, muy Broadway, es que en el intervalo también había un espectáculo. Eso también me ha parecido... Por eso decía el clima, o sea, vos entrás a la noche de teatro, entrás al acontecimiento y entrás a otra lógica. Sí, yo también siempre digo, este es un teatro de tiempo no apurado, digamos. Tenés que venir a instalarte 3 horas
en un teatro en donde vos vas a ver un primer acto, un intervalo de 20 minutos, donde además hay músicos en el foyer, hay una picadita si quieres comer algo, y volvés a ver el segundo acto. Creo que a nosotros nos gusta mucho esa lógica del acontecimiento también así, ¿no? La idea de habitar un lugar, reconocerlo, reconocer el edificio, conversar, ver las lámparas, porque además ves las lámparas, la gente queda sentada o a lo claro. mejor se acerca a la puerta, pero acá ya trasladar, subir al primer piso, ver el foyer, pero es muy interesante. Sí, y además ahí lo agradable. son artistas que quieran estar, y te digo que además son artistas que se proponen para estar en ese espacio. No está en la obra este chico que cantaba. No sé de qué día has ido vos, creo que el sábado. No. Esas personas no son externas. El pianista sí es parte de la banda, pero los cantantes son por lo general invitados. A veces también hemos tenido un cuarteto de saxos, o sea, también música instrumental, es decir, gente que quiere participar de alguna manera, no están en el elenco, pero dicen yo me quiero ir a convidarles 2 canciones en el foyer y generan algo muy lindo, porque es como otra textura dentro de esa misma noche, ¿no? Es fascinante. Y por otro lado, el tema de cómo intervenís en el texto, porque bueno, ahí tu lectura desde el inicio de pensar el teatro era por supuesto Marat Sade, sí. Y creo que acá la vida te dio un acontecimiento no violento sino el apagón también, pero hay algo en cómo dinamizar el texto, esto que vos decís, las distintas temporalidades, tenés una historia de la producción, el cine, ¿cómo logras eso en el texto? Sí, bueno, básicamente hemos visto todas las versiones, claro. hemos visto la película, porque aparte la película toma otra de referencia, que es una de Fellini, que es italiana, y entonces la llevan después a la historia, a un contexto norteamericano, entonces ya tenía como mucho espesor también la historia. Yo siempre cuando dirijo un espectáculo pienso cómo hacer para que funcione aquí y que no quede como una cáscara vacía. Claro. ¿Y a qué me refiero con esto? Digo, si hay zonas que vos interpretás que son de humor, claro. La gente tiene que reírse ahí, o sea, tiene que percibir el humor, tiene que experimentar el humor. Claro. Entonces, ¿cómo hacemos para que ese texto, que si está puesto en un chiste que tal vez es demasiado viejo, que hoy no causa gracia, bueno, ¿cómo hago para actualizarlo? Ese momento dramatúrgicamente está pensado para que sea un momento de humor. Entonces, trato de pensar esos resortes. Y ahí creo que el juego vocal de Andrea es clave. Porque ella logra esa complicidad con el público en un juego de voces impactante. Sí, y el trabajo rítmico de la comedia es vital. Y otra cuestión que me pareció que además lo vengo siguiendo en tus puestas, es algo, yo lo nombro salvajemente, pero es como darle espesor al escenario. Porque ahí vos tenés 2 escenas que en Chicago tenías esa salida, ¿no? Y tenías la orquesta en el escenario, acá la tenés en la fosa. Pero tenés un ascensor y una rueda. Eso está muy logrado. Todos nos subimos a la rueda del mundo. Sí. Y el ascensor. Y el ascensor, porque digo, ¿cómo dinamizás un espacio secreto, un diálogo medio tete a tete, la claustrofobia? No sé, me parece. Hemos tenido que armar el teatro. O sea, ha sido buenísimo porque, claro, a mí me gusta mucho mostrarlo al escenario como una caja mágica, ¿no? Como una caja de por eso yo digo, es medio Kamishibai, porque esta puesta es muy de planos, ¿no? De que se levantan, se bajan, se abren. Yo decía, yo necesito algo que se abra hacia el costado y que sea rígido, no puede ser telón, tiene que ser algo rígido que me dé... Bueno, nada, con el escenógrafo que era Juan Loguso también y Sofía Seidán, hemos ido pensando que cómo podíamos hacer que estas cosas... Había cosas que podían entrar con carros, como ser el diván en la casa de Vittorio o el camarín que podía tener sus rueditas y entraba. Pero el ascensor, para poder elevarse como se elevaba, tiene que estar ancladísimo en el piso. Entonces lo teníamos que poner instalado desde el principio, entonces lo tenemos que ocultar. Entonces hemos pensado un sistema de 3 guillotinas independientes que podían sectorizar eso, lo mismo con la vuelta al mundo, que es otro momento de la obra, en donde... Entonces íbamos levantando eso. Bueno, ese espacio ya lo teníamos bloqueado, ocupado con eso. ¿Qué hacemos acá? Bueno,
Es un juego de planos que... Fantástico, porque además la vuelta al mundo que subía, entonces todo... Y ¿sabes qué? Logras la atmósfera entre la claustrofobia y la agarofobia, digamos, era la Exacto. cosa. Claro, Estaba así estaba muy- abismado, como el mismo discurso del amor, puesto en una geografía de escena, de poleas, de dimensiones, muy, muy impactante. Y por otro lado, cómo te van acompañando, porque esta escena donde está Sweet Charity escondida en El closet, en el sí. closet y que fuma y las caras y la bolsa y que el humo, ¿no? Es muy Sí. interesante, porque es muy teatral, pero claro, tenés todos esos planos que Sí. te dicen, bueno, cinematográficamente los puedes resolver, resolver de sí. otra manera. Tiene mucho la lógica cinematográfica, que en el teatro es dificilísima, porque Claro. ustedes obviamente saben que... El fumar dentro del placar, me pareció todo original. Genial, porque era Y tirar fumar el bajo humo el dentro agua, de una claro. bolsa. Era genial. Sí, además el fumar en Y un que se espacio que vea. no se puede encender un cigarrillo. Claro, tenés que Claro, generar el... claro. Porque esos cigarrillos no son con encendido, son cigarrillos electrónicos Claro, claro. que pueden tirar el vapor, no sé cómo le llaman, Sí, pero el efecto, va a el ver. efecto, claro. pero al mismo tiempo que no se puede ver la cosa tecnológica porque se nos va la La época, época, entonces... claro. Estaba feo, sí. Entonces, bueno, nada, ha estado lindo ir probando cosas, también eso, probar qué cosas hay en el mercado que te pueden ayudar a hacer Claro. esa magia. Es muy la lógica del mago, así, me Sí, gusta pensar en totalmente. eso así. El truco. El truco, Yo sí. creo que hay un croquis conjetural, seguramente cuando vos lo has visto, que eso, por eso me parece clave el lugar, la posición del director general, ¿no? Sí. Estar atento para lograr esas Sí. dimensiones en el Y hay teatro. hay una figura muy importante para este tipo de puestas que son con tanta guillotina, tanto plano superpuesto que además se abre alguno y el de atrás se tiene que ir cerrando y armándose. La figura del stage manager Claro. es clave, que Claro. es la persona que va con el guión, va dándole los go, decimos Claro. en la jerga, le vas dando Sí. las señales a las personas que tienen que ir traccionando cada una de las maquinarias. Claro, claro. Esa persona tiene que estar hiper atenta y va dando señales claras con intercomunicación, o sea, nada, es toda sí. una ingeniería. No, me gustaba los que seguían, las luces, o sea, estaba todo conectado. Evidentemente alguien comandaba con rigor, porque por otro lado llenás el escenario también con luces, ¿no? Ujú. No solamente son los planos, el diseño de las Sí. luces, también el diseño de la figura. En mi época se decían gobo, no sé si Sí, llaman sí, así, sí, como de la figura, el claro. seguidor, cómo va siguiendo a esa persona sola en el escenario, y el escenario nunca está vacío. Nunca está vacío, hay que encontrar la síntesis. La obra original, por ejemplo, tenía mucho apagón y tenía momentos, bueno, era otro teatro, ¿no? Donde la gente, Sí. el apagón... De golpe se apagaba la luz. Exacto, y Sí. volví a abrir. Yo he tratado de con estos planos ir, no sé, una escena termina adelante, se abre y el personaje directamente ingresa en la escena Claro. siguiente, Claro. sin esa elipsis tan marcada. Bueno, Claro, o está la el elipsis vacío. precisamente para no estar con transiciones tan largas. Bueno, le hemos tratado de dar agilidad desde ese lugar. Sí, no, está claro. Y sí, las luces rojas, tecnología son impresionantes. Claro. Son nuestros socios y amigos, pero yo siempre Claro. digo socios estratégicos cuando hablo Sí. con la gente del Estado, de la cultura. Porque alguien digo, que te puede leer sí. la realización, o sea, alguien Y la puede encontrar el materialización. sentido, sí, ¿no? sí, claro. El diseño y la materialización, Porque claramente. es la materialidad y la experiencia que todo tiene que confluir. A mí la escena del ascensor me ha parecido, porque es verdad lo que vos decís, las entradas y las salidas, las ruedas, es más o menos un recurso que Sí. se ve, ¿no? Pero yo digo, acá es Woody Allen, porque se logra esa, ¿no? Estar encerrado en el que hacemos y el miedo y cómo... Y cuando ella termina de contarle la historia de su vida, y bueno, mi papá no ve, y se Claro, prende la porque, luz, claro, se termina la exactamente. magia. Sí, sí, sí. Muy, Bueno, muy lindo, vamos, muy Sebastián, muchas gracias. Ah, última pregunta. Sí. Sigue, esta aventura sigue, estamos con Proyecto 2026. Esta aventura sigue seguramente. Sí, estamos ahora viendo si retomamos, vamos a ver, porque la disponibilidad de los derechos de autor cambian de año a año. Entonces, Ah, pasamos el año nuevo y vamos a preguntar de nuevo si están disponibles como para hacer Ah. algunas funciones más quizás así Ah, de Sweet muy Charity interesante. en marzo. Claro. Ojalá, posible. porque ya hemos Sí, comprado todo. Ya exacto. para que queremos, sí. Y sí. siempre ahí estamos tramitando y viendo disponibilidades de derechos de otros musicales también Muy conocidos, así
Nos gusta la onda. Marca registrada. Broadway en Tucumán, como dicen Fundae ustedes. Sebastián, marca registrada. Muchísimas gracias, Sebastián. Muchas gracias a Muchas ustedes. felicitaciones. Un lujo. Muchas gracias. ¿Qué les parece si antes de irnos escuchamos algún otro fragmento de Sweet Charity acá en la noche de Agenda Central? A ver, Sofía, ¿cuántos likes le das a la obra? ¿Cuántos likes? Sí. No, todos. ¿Todos? Me encantó. La Me Nofal, encantó. ¿cuántos Nofal le da a la obra? No, absolutamente ¿Todos? todos. Porque Y- además, que él lo dice, Sebastián lo dice en alguna entrevista también, que el texto, porque digo, claro, era el amor romántico, y entonces, ¿cómo logran poner en crisis ese texto, Ujú. ¿no? Y también, Desromantizar y también. darle grandeza. Creo que Ujú. ahí es donde Ah, esa claro, idea el- del final, ¿no? Dije la Lax con respeto. No, Dice Mirta Legrand que cuando le dicen a la gente la Legrand, la Jiménez, es porque ya sos grande. Ya sos grande. Así que Ya lo bueno. asumimos. Chicas, hemos llegado al final. Un gusto, la verdad. Como ¿Has visto siempre. que Erin Brockovich? Yo trabajo aquí. Y vos estás Y nos acá. vemos el martes que viene próximo. nos vemos, Rosana. Sí, nos ¿Vas vemos. a Ya volver? está Silvia, Ah, sí. pero Bien, vuelvo. bien. ¿Como no invitada? Como vuelvo. Como invitada, vengo Bien. de invitada. Conductora. Co-conductora. Co-conductora de Venimos, Silvia. Le vamos a traer con los invitada. Ya va a globos. estar Sí. Silvia. Le vamos a traer los globos y el bonete para que Claro. sople la velita por el día anterior. Claro, por supuesto. Por supuesto. Qué lindo. Esto- Qué lindo. Claro, esto fue Agenda Cumpleaños Central 10. un día antes. Estás de festejo. Totalmente, por la tradición. ¿Ves? ¿Viste? Una tradición, ¿Viste? yo tengo la tradición inscripta en el Pero nombre. totalmente. Ustedes han escuchado Agenda Central, el programa de Central Espacio de Ideas. Si quieren contactarse con la producción, lo hacen a través del 3816 008617 o a través de Instagram en @central.tucumán. Un placer haberlas acompañado. Buen regreso a casa para las dos. Muchas y a gracias. cuidarse mucho. Que no Muchas llega. gracias. Y gracias a Radio Universidad Por por supuesto, este por espacio de supuesto. difusión de ideas tan importante.